Entonces, pues, hacemos otro repaso, pero ya miramos la posibilidad de hacer más que todo ejercicios. Ya hasta que, recuerden que ya el primer taller lo tenemos en la semana del 16, ¿cierto? Pero hoy continuamos con clase. El martes hacemos ejercicios. El jueves, ¿qué te da el cabello? El jueves caería 11. Ya el otro martes sería el taller. ¿Listo? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Tienen dudas? ¿O cuéntame? No sé. Venga, qué pena, ¿puede repetir un momento el taller? Como Sebastián, no te escuché otra vez. ¿Qué dijiste del taller? Es que había acabado el taller, Por eso, o sea, como me había preguntado que si íbamos a continuar haciendo un repaso o algo por el estilo, yo dije que no, pues la idea es que continuemos con el tema, que el martes seguimos haciendo ejercicios, porque ya, pues si el jueves, habíamos dicho que los martes, al menos ya que venía el taller, entrábamos haciendo un repaso y haciendo ejercicios, ¿sí o no? Para que el taller del día se lo puedan hacer tranquilamente. Bien, hoy tendríamos clase normal, ¿cierto? La otra que del martes haríamos ya ejercicio, un repaso de ejercicios. El 11 seguiríamos con clase y al 10 seguiría el taller. Entonces, a mí me parece bien. O ya el martes, ustedes me dicen si el jueves continuamos haciendo ejercicios, como quieran. Pero hoy sí avancemos en lo que sería la clase. Listo, profe. Cuénteme. Profe, buenas noches. Buenas noches. Esto es una preguntita. ¿Cuándo me mandarías el taller? El mismo 16, el 16 lo monto. ¿Recuerdan que habíamos quedado que era así? Pues, monto ahí el taller en la plataforma y ya y les doy 8 días o 10 días de plazo, dependiendo de... ¿Listo? Ok, muchas gracias. Con gusto. ¿Qué otra pregunta? Muchachos, ¿qué otra pregunta, duda? ¿Inquietud? Ninguna. Ya hay 29 personas. ¿Empezamos de una vez o qué? Ya empezamos de una vez, profe. Listo. Entonces empecemos de una vez. Bueno, vamos aquí a compartir la pantalla. Nosotros la vez pasada nos quedamos discutiendo con esto. No sé si recuerdan que la vez pasada nos habíamos quedado discutiendo lo que era voltaje, corriente y resistencia. ¿Cierto que sí? ¿Recuerdan eso? ¿O no, muchachos? Chicos, Pues ahí vamos. pero por eso, la vez pasada, pues la última clase, nos quedamos discutiendo lo que era voltaje, corriente y resistencia. ¿Sí o no? ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿O no? Chicos. No, ninguna duda. Bueno, entonces, vamos a hacer... ¿Aló? ¿Quién iba a preguntar? No, es que yo solo, pues acá mirando mis notas, a solo vimos a voltaje. Por eso, pero no empezamos a discutir lo que era corriente ni resistencia. Así empezamos a hacer lo de las baterías, eso sí. Sí, ¿cierto? Entonces, por eso continuemos acá, o sea, vamos a hacer como algo así corto para dar lo que es la ley de Ohm, pues así solo para introducirla y empezar pues ya con lo que sería magnetismo. O sea que desde ahora es que empezamos a trabajar con lo que sería magnetismo. ¿Listo? Entonces vamos con un repaso corto y rápido. Nosotros decíamos que un elemento fundamental era el voltaje, ¿cierto? ¿Qué es el voltaje? Primero, es la cantidad de energía por unidad de carga, ¿cierto? La cantidad de energía por unidad de carga empleada para desplazar carga eléctrica a través de un circuito. Con un circuito.
¿Listo? Eso es voltaje como tal. ¿Cómo se expresa el voltaje? Ya sabemos que el voltaje lo podemos expresar con la letra V y se denotan como voltios. Dicho de otra manera, lo que tiene una batería, ¿cierto? Lo que tienen las pilas. Bien. Aparte del voltaje, decíamos que había algo que llamaba resistencia. Los tres conceptos quedaron claros, muchachos. ¿Quién es la resistencia? Primero, la resistencia se expresa o se mide en lo que son ohmios, cuyo símbolo es omega, ¿cierto? Y es la oposición que tiene el objeto al movimiento de carga eléctrica. ¿Sí? Eso es resistencia. ¿Podría verlo un momentico? Yo le tomo un pantallazo a lo de la Claro que sí. resistencia. Listo, profe, gracias. Mi amor. Con gusto. Bien, eso es resistencia. ¿Sí? Si nosotros queremos, o sea, cuando nosotros estábamos discutiendo que si usted tenía acá el medio material y que en ese medio material teníamos, digámoslo así, lo que eran los electrones. Recuerden que esto era un conductor, un material conductor, ¿cierto? Y teníamos los electrones y teníamos los centros atómicos. ¿Qué pasaba ahí? Ojo. Si usted mira, la resistencia estaría dependiendo de quién, del medio material, ¿sí o no? Supongamos que esto de acá son electroncitos, ¿cierto? Y digamos que estos de acá son los centros atómicos. Entonces, cuando nosotros hablamos de la resistencia, simplemente lo voy a expresar de esta manera. ¿De qué elementos cree usted que depende? Este material que usted tiene acá es un cilindro, ¿cierto? Y al ser un cilindro, nosotros diríamos que él tiene acá un área transversal. ¿Qué otra variable física puede usted medir? La longitud. Y el hecho de que yo haya puesto ahí es el material, que uno lo llama resistividad. Esto se conoce como resistividad. Entonces, señores, si uno fuera de pronto a entender un poco más el asunto, para darle un poco más de claridad, recuerden que la resistencia es la oposición que tiene el objeto a que se mueva la carga eléctrica en él. Yo quiero un ejemplo, me parece mucho más fácil verlo como un ejemplo. Supongamos que estamos en el salón de clase, ¿cierto? Y que la resistencia está relacionada con las sillas que hay en el salón, ¿sí o no? Como si las sillas fueran los centros atómicos y nosotros fuéramos los electrones. ¿Vamos bien hasta ahí, sí o no? Pregunta. Si hay más sillas en el salón, ¿es más fácil moverse o más difícil moverse? Más difícil. Más difícil. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si aumento el número de centros atómicos en mi material, también va a aumentar la resistencia. Aumentar el número de centros atómicos es cambiar la resistividad. Usted ya empieza a entender que la resistencia depende de la resistividad. ¿Vamos bien, sí o qué? Perfecto. Imagínese que el área está limitada por las puertas, ¿sí o no? Supongamos que usted puede, si nosotros pudiéramos abrir las dos puertas, estamos aumentando el área, ¿cierto? Y si estamos aumentando el área, entonces, ¿entramos con más facilidad o con más difícil? Pues es más difícil entrar al salón. Más fácil. Más fácil, ¿sí o no? Entonces, si aumenta el área, ¿qué pasa? Aumenta la resistividad. Pero ojo, entramos más fácil al salón. Pero entonces, lo voy a plantear de esta otra manera. ¿La resistencia aumenta o disminuye? Eso. Aunque nosotros entremos más fácil al salón, quiere decir que no es tan difícil que nos movamos dentro del medio material. Conclusión, la resistencia disminuye, ¿cierto?
Y si analizamos la longitud, imagínense que el salón no fuera ese, sino que fuera ese y el que quedaba al lado. Supongamos que logramos quitar ese muro de ahí. Si usted quita ese muro, la longitud va a cambiar, ¿cierto? Aumentaríamos la longitud. Si aumenta la longitud, hay más o menos resistencia en el sistema. Al aumentar la longitud, ¿qué aumentaría? También aumentaría el medio material, ¿o no? ¿Cierto? O sea, ya tendríamos otras sillas más para podernos desplazar. O sea, o visto de otra manera, es un camino más largo que recorrer. ¿Cierto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que aumentaría o no aumentaría la resistencia? Chicos. No. Sí, claro. Que la resistencia es de la forma ρ por L sobre A. Si usted aumenta el medio material, es decir, aumenta los centros atómicos, aumenta la resistencia, es más difícil moverse. Si usted agranda el salón, pues por eso yo les decía, imagínese que usted quita el muro, es como si tuviera más sillas en el sistema, y usted se va a mover por todo el salón, o sea, va a atravesar todo el salón, tiene que recorrer una distancia más larga, tiene que atravesar espacios donde hay más sillas, ¿cierto? Entonces también aumenta la resistencia, pero si usted aumenta el área, va a ser más fácil moverse, si va a ser más fácil moverse, disminuye la resistencia. Entonces uno se da cuenta que la resistencia depende de factores geométricos, que son la longitud y el área, y de factores propios del sistema, que es la resistividad, ¿cierto? Hablar de resistividad es como usted decir que estoy hablando de plata, oro, platino, aluminio, cobre, etc. ¿Listo? ¿Se entiende eso? Chicos, muchachos, Sí, profe. perfecto. Entonces ahora sí vamos con lo que sería corriente. Creo que la vez pasada con la discusión de lo que comentamos, que era corriente, ya más de uno debe tener claridad en el concepto, ¿cierto? ¿Quién me dice qué es corriente? Corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? No es voltada por intensidad o sobre intensidad. Voltaje por intensidad. ¿Qué sería la intensidad? Esto era mi pregunta, ¿no? O sea, si lo vamos a ver mediante la ley de Ohm, ya te la voy a expresar, ¿cierto? Pero conceptualmente, ¿qué es corriente eléctrica? Si usted lo ve de una manera sencilla, la corriente eléctrica es el movimiento de carga a través del sistema. Pero recuerde que no es cualquier movimiento, es un movimiento de carga ordenado, ¿cierto? La corriente eléctrica es el movimiento de carga ordenado. ¿Quién es el que ordena o hace que esa carga se mueva de esa manera? El voltaje y la batería, ¿cierto? ¿Cómo se expresa la corriente? Si es un movimiento, usted lo puede ver como una especie de velocidad. Entonces uno lo puede ver como el cambio o la cantidad de carga que recorre o se mueve en un lapso de tiempo. Bien, esto es corriente. Podemos decir que esta es la expresión de corriente o corriente media, ¿cierto? Se mide o se expresa más bien en amperios, en honor a Jean-Marie Ampère. ¿Sí? ¿Listo? Y hay una ley, la que estaba comentando ahora el compañero, que se llama la ley de Ohm. Eso para terminar con lo que es esta parte. La ley de Ohm me indica que cuando usted tiene su cilindro, su material conductor, y a ese material le conectas una batería, el voltaje que usted le puede suministrar al sistema, o sea, la cantidad de energía que usted le suministre al sistema, va a lograr que se mueva cierta carga eléctrica en el medio, dependiendo de la resistencia que hay, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje va a ser igual ahí
por M. Esta es la expresión de lo que es la ley de Ohm. ¿Sí? O sea, hay un comportamiento lineal. Aquí, ¿quién es el que es constante? Pregunta. Si usted analiza eso, ¿quién es el que es constante? En esta expresión, ¿quién es constante? El voltaje. Yo tengo una batería y no puedo cambiar el nivel de voltaje. No puedo ponerle otra batería. Sí, claro. ¿Sí o no? ¿Quién es constante ahí, muchachos? La corriente. La resistencia. Porque la resistencia es propia del material. La resistencia es la que es constante. La resistencia usted no la puede cambiar. ¿Es qué quiere decir eso? Que la resistencia me va a limitar la cantidad de corriente y obviamente si usted le pone más voltaje va a poderse mover más carga. Pero solo la relación. O sea, si usted lo ve de esta manera, lo comprende mucho mejor. O sea, la relación B sobre I es resistencia. ¿Sí me va a entender? O sea, si usted le aumenta el voltaje, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la corriente que fluye sobre el sistema, pero va a seguir siendo la misma resistencia. La razón entre estos dos se mantiene, sigue siendo la misma. ¿Me va a entender con eso? No, me repites esa última parte, por favor. Claro. O sea, en esta expresión matemática, mira que hay un comportamiento lineal, ¿cierto? Si usted tiene una línea recta, uno entiende que hay un intersecto y que hay una pendiente. ¿Quién es el que se comporta como la pendiente? ¿O quién es el que es constante? La resistencia. La corriente no. Ni la corriente ni el voltaje. O sea, el voltaje es función de la corriente. ¿Qué quiere decir? Que si yo le ingreso un voltaje mayor, yo cambio acá la batería, va a moverse más carga eléctrica. Pero debe mantenerse siempre la resistencia. ¿Por qué la resistencia se mantiene? Porque la resistencia es propia de este sistema y usted solo cambia la resistencia si cambia el sistema. O sea, si eso es un cable de cobre, ¿cómo cambia la resistencia? Cambia de cable por uno de aluminio, ya cambia la resistividad, o cambia la longitud o cambia el área. Es la única forma en la que usted cambia la resistencia. ¿Sí es claro? Bueno, muchas gracias. Con gusto. Chicos, esto era como lo que nos, digámoslo así, como lo último de la parte de electricidad. O sea que ahora sí, vamos a empezar con lo que sería magnetismo. Preguntas, dudas, inquietudes. Ninguna. Bueno, bien hasta ahí, ¿no? ¿Ah? No, hasta ahí ya todo bien. Listo, perfecto. Entonces, magnetismo. Recuerden que cuando nosotros empezamos a hablar de magnetismo, estamos hablando, cuando se empieza a hablar del magnetostático. ¿Cierto? ¿Sí es claro eso? ¿Cómo fue que nosotros empezamos a introducir el concepto de electricidad? Hablando de los elementos fuentes o los elementos generadores de campo eléctrico, ¿cierto? En la parte de electricidad nosotros hablamos de lo que era la carga eléctrica. Aquí nos interesa preguntarnos por algo similar. ¿Quiénes son los elementos que pueden generar un comportamiento magnético? ¿Sí o no? ¿Qué saben ustedes de eso? ¿Quiénes pueden generar un comportamiento magnético? Casi todos los elementos, no, pero el más conocido es el hierro, si no estoy mal. Sino que el hierro tiene algo que llama una propiedad que es ferromagnética, pero no todos los elementos tienen un comportamiento magnético. Los ¿Sí? metales, No, ni siquiera todos los metales. Por ejemplo, el cobre no es ferromagnético, ni el aluminio. O sea, ni el cobre ni el aluminio se magnetizan. ¿Sí o no? El hierro sí, el hierro tiene un comportamiento de tipo. Pero cuando uno piensa en quiénes son los elementos que permiten ese comportamiento, usted piensa en esto. Imanes. ¿Sí o no? Los imanes tienen un comportamiento magnético, ¿cierto? Ya pueden ser imanes naturales o artificiales. Cuando usted habla de un imán natural, se encuentra como una especie de mineral que se conoce como magnetita, ¿sí? Ya de manera artificial usted logra entender que podemos generar imanes que son de neodimio, que generan un nivel, una intensidad magnética mucho mayor que un imán natural, ¿bien? Y aparte de los imanes, ¿qué más? Sucede algo muy bonito, muy interesante. Las corrientes. Las corrientes eléctricas también generan un comportamiento magnético. ¿Sí es claro eso? Pues, cuando nosotros pensamos en imanes, usted tiene algo así.
Yo no sé si han notado que siempre que usted tiene un imán, hay algo, o hay una parte que es como azul y hay otra parte que es como roja. Generalmente los pintan así. Uno dice que un imán tiene algo que llama norte magnético o polo norte magnético y un polo sur magnético. Y sucede algo muy bonito. Si usted trata de partir un imán, siempre te va a quedar otro nuevo imán. Siempre. O sea, si usted analiza este imán, un imán siempre se va a visualizar como un dipolo magnético. ¿Cómo así? Como que hay una parte, como que siempre está unido como una pareja. O sea, no hay una relación de que yo pueda tener un monopolo magnético. O sea, yo no puedo partir ese imán tratando de separar el norte magnético del sur magnético. O sea, se trata de partirlo por acá. Le quedó un norte-sur, le quedó un norte-sur. ¿Es claro eso? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué es lo otro? Lo otro interesante, como les decía, es que un imán se comporta como un dipolo. Entonces, van a haber líneas de campo que salen del norte magnético y van hacia el sur magnético. Yo no sé si ustedes se empiezan a visualizar este comportamiento como si fueran dos cargas eléctricas de la misma magnitud, pero de signo contrario. O sea, es algo muy similar, si usted lo quiere ver de esa manera. Bien, me hago entender con esto, muchachos. Pues, ¿qué sucede acá? Cuando uno empieza a jugar con imanes, lo primero que uno empieza también a visualizar son las interacciones con ellos, ¿sí o no? Entonces, ¿cuándo es que uno encuentra lo que es atracción y cuándo uno encuentra lo que es repulsión? ¿Cierto? Entonces también tenemos lo que son los fenómenos de atracción y repulsión. ¿Cuándo se presenta el fenómeno de atracción? Cargas opuestas. ¿Cuándo qué? Atracción cuando hay cargas opuestas. Pero en imanes. Profe, sería cuando están en contacto el norte y el sur magnético Correcto. de los imanes. O sea, cuando son polos opuestos. O polos opuestos, sí señor. ¿Sí o no? Cuando usted tiene la interacción entre polos opuestos, hay atracción. ¿Cuándo hay repulsión? Cuando hay polos iguales. Entonces uno se hace una pregunta, chicos. Si yo pienso el planeta Tierra como un imán y tengo una brújula, ¿la brújula hacia dónde apunta? Hacia el norte magnético. Hacia el norte. Apunta hacia el norte geográfico. ¿Saben qué es lo más interesante? Que en el norte Ese sería el geográfico sur es el polo sur magnético. magnético. Correcto. En el norte geográfico del planeta Tierra se encuentra el polo submagnético. ¿Sí? Si la brújula, el norte de la brújula se orienta hacia el norte geográfico, que es el polo submagnético. ¿Vamos bien hasta ahí? Chicos, preguntas, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, sí señor, vamos bien. Perfecto. Entonces pongamos aquí como yo tengo aquí norte, sur, y pongo acá norte, sur. Ahí se presenta el fenómeno de atracción. Yo tengo norte, sur, sur, norte, presenta el fenómeno de repulsión. Bien, preguntas. Pues preguntas, dudas, inquietudes. ¿Ninguna? Bien. Yo les decía a ustedes que cuando empezamos a mirar los elementos que generan un comportamiento magnético, no solo están los imanes,
también están las corrientes. Eso sea algo muy interesante. Si usted tiene una corriente, o sea, yo puedo generar un comportamiento magnético entre una corriente y un imán. Yo puedo generar un comportamiento magnético entre dos imanes, o puedo generar un comportamiento magnético entre dos imanes, entre dos corrientes, ¿cierto? Y ahí empieza uno a pensar, entonces, ¿cómo debe ser la forma de la corriente para poder interactuar con un objeto de estos? ¿Sí o no? Cuando uno va a pensar en eso, entonces, lo primero que uno diría es que, bueno, si yo tengo una corriente, ¿qué sería lo más sencillo? O sea, nosotros ya sabemos que si usted pone a interactuar dos imanes, ¿cierto? Los que tenemos acá, o estamos visualizando acá, va a haber o atracción o repulsión, ¿cierto? Pero ahora si yo no pienso en ese fenómeno magnético asociado por ese, digamos, por ese sistema fuente que es un imán, sino mediante corrientes, ¿cómo pensaría yo en generar ese comportamiento? ¿Me hago entender? Entonces aquí aparece lo que es la fuerza magnética. Se conoce como ley de Lorentz o bien. Señores, ¿cuál sería el caso más sencillo? Se lo voy a poner primero en la ecuación. Esta fuerza magnética se define como QB cruz beta, donde Q es la carga eléctrica, V es la velocidad con la cual se mueve la carga. Velocidad de Q. Y beta se conoce como el campo magnético. Vamos bien hasta acá. O sea, dicho de otra manera, lo que uno quiere es pensar en lo siguiente. Imagínese que usted tiene aquí cualquier sistema. Podría ser un imán, cualquier sistema. Digamos que por acá está el norte, por acá está el sur magnético, ¿cierto? O sea, van a ver entonces, como nosotros ya tenemos una idea de lo que es el concepto de campo, o sea que ya sabemos que hay una perturbación en el espacio que va con unas líneas que salen del norte magnético y vienen hacia el sur magnético, unas líneas que van del norte magnético y vienen hacia el sur magnético, ¿cierto? Vamos bien hasta ahí, muchachos. Hombre, Cuéntenme. ¿qué diferencia hay entre el norte magnético y el sur magnético? ¿Cómo se pueden identificar? Aunque uno generalmente ve que muchos de los imanes están pintaditos, ¿cierto? La cosa es que del norte salen las líneas de campo y llegan hacia el sur. ¿Cómo le puede identificar eso? Con que usted logre evidenciar, o sea, si yo tengo dos imanes, si usted pone dos imanes, imagínese que usted tiene dos imanes y no están pintados, ¿cierto? ¿Usted qué hace con esos imanes? Los pone a interactuar. ¿Se da cuenta que se atraen o se da cuenta que se repelen? Conclusión, entonces usted ya sabe que cuando eran iguales y cuando eran distintos, pero todavía no sabes quién es norte y quién es sur. ¿Sí o no? Vamos bien hasta ahí. Sí, señor. Perfecto. Para usted poder evidenciarlo, sí necesitaríamos de un elemento que funcione como referencia. ¿Quién funcionaría como referencia? La brújula, ¿cierto? La brújula, usted sabe que la brújula se va a orientar en la dirección del norte. Entonces, cojo la brújula y la pongo a interactuar con mi imán. Si yo la pongo a interactuar con el imán, ya empiezo a evidenciar hacia dónde es el norte magnético y hacia dónde es el sur. Entonces, ¿qué pasa si la brújula, al interactuar con mi imán, gira 180 o se voltea? ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a tener que la región hacia donde está apuntando la brújula o hacia donde estaba apuntando antes de girar es del mismo tipo. Entonces sería norte magnético. Sí, sino que la pregunta iba dirigida a que cómo saben que el sur magnético está en el norte geográfico. O sino que eso empiezan a hacer es una convección. ¿Sí me va a entender o no? O sea, Sí. Primero es por lo que, o sea, por cómo se orienta la brújula. O sea, cuando usted tenía la brújula, uno a definir que la brújula se dirige hacia el norte geográfico, uno empieza a ver que la brújula tiene un comportamiento magnético. Y si tiene un comportamiento magnético, ya está interactuando con un imán. Entonces
Pues si el planeta Tierra se comporta como un imán para que la brújula se oriente, ubicándose en esa dirección, es porque debe orientarse buscando un polo que sea opuesto a ella, ¿cierto? Porque los polos contrarios se atraen. ¿Sí me va a entender? Pero eso sale de una notación de antes, o sea, desde que usted empieza a definir o desde que se define lo que sería con la relación de la brújula. ¿Sí es claro? Le entendí más por el lado de que del norte es de donde salen las líneas y llegan al sur, entonces pues por ahí fue como que más le pude entender como mejor la cosa. Pues sí. Sí, te voy a ver si... O sea, cuando uno empieza a estudiar el imán, como les decía ahorita, el problema era el siguiente. O sea, un imán funciona o se puede ver de manera análoga a usted tener un dipolo eléctrico. Un dipolo que tiene, recuerde que un dipolo tiene la misma cantidad de carga, solo que una es positiva y la otra es negativa. ¿Cómo son las líneas de campo de un dipolo eléctrico? Recordemos que salen de las positivas y van a las negativas, salen de las positivas y van a las negativas. Estas son las líneas de campo de un dipolo eléctrico. Cuando usted lo ve como un imán, básicamente es lo mismo que usted hubiera pensado que este hubiera sido su imán. O sea, el norte magnético se estaría asociando como si fuera una carga positiva y el sur magnético como si fuera una especie de carga negativa. Pero lo interesante es que yo no puedo tener monopolos magnéticos, yo no puedo separar de ese imán el norte del sur, cosa que uno sí puede hacer con lo que se llaman las cargas eléctricas. ¿Sí me voy a entender? Entonces, con relación a lo que sería por qué en el planeta Tierra se planteó que eso era así, eso resultó fue por una notación. O sea, una vez se definió primero cómo era la interacción entre los imanes, y al observar de que usted cuando tenía la brújula, uno siempre cuando se pintaba o se diferenciaba la brújula porque ella se orientaba en la dirección del norte, se definió el norte de la brújula y por ende queda definida el norte geográfico siendo el polo sur magnético. ¿Sí es claro eso? Sí, profe. Sí, perfecto. Señores, volvamos a lo que estamos trabajando. Bien, chicos, ok, ya nos quedan solo unos 4 minutitos. ¿Sí? En la fuerza de Lorentz, ¿qué era lo que estábamos diciendo? Imagínese que usted por acá tiene algo que le está generando un campo magnético. ¿Listo? No nos interesa el algo que le está generando. Eso es lo de menos. Lo que sí nos interesa es que ya usted tiene una región del espacio donde hay un campo magnético. Estas líneas de campo van a continuar, ¿cierto? Recuerden que ellas se cierran, o sea, pueden dar la vuelta y cerrarse. ¿Sí? Y supongamos que nosotros tenemos un campo magnético de esta forma. Ahora, tenemos lo siguiente. Digamos que yo voy a ubicar un marco de referencia y en ese marco de referencia voy a tener una carga eléctrica. ¿Listo? Pues ahí tengo mi marco de referencia. Y aquí voy a esperar a mirar qué pasa con la carga eléctrica. Voy a hacer aquí una aclaración antes de que esto se cierre. Cuando usted piensa en los fenómenos magnéticos, observe esto. ¿Qué tipo de comportamiento es eso? Esto es un comportamiento vectorial, es un producto cruz. ¿Sí o no? Y si usted tiene un producto cruz, entonces ¿cómo lo ven? Recuerde que va a tener que el vector fuerza va a ser perpendicular al plano formado por los vectores velocidad y campo magnético. O sea, en este caso la fuerza no se genera en la misma dirección entre la carga. O sea, esto no es una fuerza central, como si lo era la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional. Sí, es claro, es una fuerza de tipo perpendicular al campo a estos dos elementos, tanto a la velocidad como al campo magnético. ¿Me hago entender hasta ahí, muchachos? Chicos, Sí, profe. perfecto. Sí. No sé si era necesario que repasemos el producto cruz. Chicos, ¿es necesario que lo repasemos? No, listo. Imagínense esto.
Imagínense que yo tengo mi carga eléctrica y que ella entra aquí al origen, una carguita positiva moviéndose en esta dirección, en la dirección del eje Y, con una velocidad v. ¿Qué le pasa a la carga? ¿Sí es claro eso? Preguntas. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes. Ninguna. No, por las Recuerden que yo les decía, los fenómenos magnéticos se ven porque usted puede tener la interacción entre dos imanes o por quién más me genera un campo magnético o un comportamiento magnético, las corrientes. ¿Qué es una corriente en el sentido más simple? Movimiento de carga eléctrica. O sea, si yo tuviera mi carga eléctrica ahí en el espacio quieta, su velocidad sería cero. Entonces, si ella está inmersa en un campo, no hay un fenómeno de fuerza, no hay una interacción. Recuerden que la fuerza es un concepto de pareja. Y al ser un concepto de pareja, los dos deben de tener una propiedad similar. Si no tiene la propiedad similar, no se ve el fenómeno. ¿Sí es claro eso? Sí, profe. Perfecto. Chicos, ya nos queda menos de un minutico, entonces, ¿que nos cierre esto y volvemos ahorita o qué? Profe, ¿seguimos derecho o volvemos en 10 minutos? Ocho, pregunto, ¿qué opinan? Sigamos. ¿Tengo derecho? Listo, Profe, venga. podemos seguir. Listo. Entonces esto nos saca y seguimos y entramos de una vez. ¿Listo? Listo. Muchachos, ¿estamos de acuerdo? Bueno, preguntas. Sí, pero No, ninguna. Ojo, si tienen... Profe, mientras todos ingresan, tengo como una pregunta así curiosa. Dale. ¿Cómo llegaron a descubrir lo del campo magnético que pues, nos protegía de la radiación pues, del Sol? Porque digamos que en el caso de Marte pues no corre con la misma suerte. Pues, y se dice que hace muchos años, supuestamente entre comillas, pues sí llegó a tener Marte un campo magnético y que ya pues, tuvo agua, pero por ciertas condiciones pues desapareció. Entonces, ¿cómo saben en sí que eso pues cómo se descubrió en sí el de acá, el de acá? Sino que primero, o sea, a ver, lo que básicamente no sé si te has dado cuenta de que la mayoría de muchos de los descubrimientos se han dado durante el siglo XIX, ¿cierto? El siglo XIX ha sido uno de los siglos más, digamos, fundamentales en todo lo que es la historia, tanto en medicina, biología, física y muchas otras áreas. ¿Qué es lo que pasó? Primero, la parte del magnetismo se conocía desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero empezaron a entender esto, fue cuando, por este de Hans Christian Oerste, que empezó a visualizar un fenómeno muy interesante, porque la brújula le estaba cambiando, teniéndola cerca de un, pues él iba en un barco y la brújula le estaba cambiando en dirección, teniéndola cerca de un sistema de motor, ¿cierto? Una especie de elemento que tenía un flujo de corriente eléctrica. En ese entonces apenas sí tenían un poco más de la idea de eso. Eso empezó a dar más sentido fue con este man de Michael Faraday. ¿Sí me hago entender? O sea, básicamente desde esa parte del estudio de todos esos fenómenos fue que lograron evidenciar de que el planeta Tierra tenía un comportamiento magnético y al ver cómo era el comportamiento de una corriente con una carga, empezaban a entender
por qué se generaban la aurora boreal. ¿Sí es claro eso? Sí, profe. O sea, dicho de otra manera, cuando tú tienes, supongamos que usted pone aquí una carga eléctrica se mueve. Cuando una carga eléctrica no solo se mueve, sino que se acelera, emite fotones, ¿cierto? Un fotón es un quantum, es una pequeña porción de energía, ¿sí? Lo interesante es que cuando en ese elemento, digámoslo así, dependiendo de los materiales tienen diferente número de electrones, ¿cierto? Y se encuentran en diferentes niveles de energía. Cuando un electrón salta de un nivel a otro, emite fotones de frecuencias definidas. Esas frecuencias están en el espectro visible y entonces quedarían, digámoslo así, con una frecuencia específica o con una longitud de onda que generaría un color distinto. ¿Me hago entender? ¿O no? Sí, sí, pues eso, ahí entraría lo que es la óptica también, ¿no? Sí, claro, ahí también empieza a entrar lo que es la óptica. Entonces mira que cuando uno empieza a ver cómo es el fenómeno de la radiación con la materia, entonces si la luz, si las partículas chocan con otras partículas o con un material diferente, por ejemplo el efecto del color. Cuando uno habla de efecto de color, lo que nosotros vemos es lo que el sistema no absorbe. O sea, si usted ve una flor roja, a la flor roja que le llega luz visible. La luz visible tienen todo el espectro, tiene rojo, amarillo, verde, naranja, ¿cierto? Tiene todo ese espectro. Cuando choca contra la flor rebota, rebota es el rojo, los demás los absorben. ¿Me hago entender? Sí, O sea, profe. ella absorbe el verde, absorbe los demás. Entonces, lo que usted ve es lo que ella no absorbe. Entonces, cuando las partículas chocan con lo que hay en la atmósfera, si usted lo mira, hay gases, ¿cierto? Y son gases de diferentes, digamos, concentraciones de electrones. Entonces, cuando partículas de estas que vienen de la radiación cósmica llegan acá y ingresan al campo magnético, empiezan a chocar con ese tipo de gases. Y al chocar con esos tipos de gases empiezan a generar una gran cantidad de colores. ¿Sí es claro eso? Pero Sí, obviamente profe. esos colores están solo en es un conjunto de colores muy definidos que están en el espectro previsible. ¿Sí? ¿Sí me hago entender con esa idea? Sí, no, igual como usted dice, es algo que es muy reciente también, el Sí, siglo eso es, antepasado. pues sí, siglo XIX. Eso es, son 1800 en adelante prácticamente. Pues sí, no dice que eso es reciente prácticamente, no nos lleva mucho. ¿Quién diría sí o qué? ¿Qué otra pregunta, muchachos? Profe, muchas gracias por la respuesta. Hombre, con gusto. Bien, seguimos acá entonces. Entonces, chicos, vamos a hacer un repaso corto de la parte vectorial. ¿Listo? Corto y rápido. Al menos para entender cómo es, qué sucede con la fuerza eléctrica generada por una carga en movimiento. Recuerden que lo que les decía, con la fuerza magnética. Recuerden que la fuerza es un concepto de pareja. O sea, los dos elementos que interactúan deben de tener propiedades similares, ¿cierto? Cuando usted tiene una propiedad similar, lo que yo le decía, si usted tiene un imán y una corriente, si usted tiene dos corrientes, si usted tiene dos imanes. Pues, en este ejemplo que estábamos mostrando, básicamente usted podría decir que lo que esté generando este campo magnético va a ser un imán o va a ser una corriente. Pero cuando usted piensa en esta carga en movimiento, ese es el principio de lo que es una corriente. ¿Sí me va a entender hasta ahí? Chicos, me va a entender hasta ahí, ¿cierto? Muchachos. Sí, profe, sí. Perfecto. Entonces, repasemos rápidamente lo que es el producto vectorial, ¿cierto? Rápidamente. Yo no sé si ustedes recuerdan que el producto vectorial entre dos vectores siempre da como un resultado un vector. Siempre. No solo eso, es un vector en R3, ¿cierto? Entonces, si A y B
son vectores que pertenecen a R3. El producto vectorial A cruz B es un vector. Oígase bien, o sea, el producto vectorial también es un vector que pertenece a R3. ¿Con qué característica? Con que el vector producto cruz, digamos, sea así, ¿cierto? Sea así, igual al producto cruz entre A y B, es un vector que es, valga la redundancia, perpendicular al plano formado por A y B. Y como es perpendicular al plano formado por A y B, eso quiere decir que es perpendicular tanto a A como a B. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta ahí o no, chicos? ¿Cómo se halla? No sé si ustedes recuerdan cuando nosotros veíamos vectores, cuando uno veía vectores, que los vectores tenían dos representaciones. Primero, un vector se define porque tiene magnitud y dirección, ¿cierto? Las dos representaciones de un vector son en forma geométrica y en forma analítica. De forma geométrica, un vector simplemente es el segmento de red, ¿cierto? Esa es la forma geométrica, la gráfica, el dibujo. De forma analítica, mi vector se expresa como una pareja ordenada, o sea, es un punto en el plano cartesiano, o un punto, o una enétupla, si usted lo ve en RN, ¿cierto? O una tripleta, si usted lo ve en 3 dimensiones, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, si lo vemos de esta manera, aquí viene la pregunta, o sea que mi vector producto cruz se puede expresar de dos maneras diferentes. Sí, señor, eso es verdad. El vector, pues, en forma geométrica, vamos primero en forma analítica. En forma analítica, el producto cruz entre A y B. ¿Qué quiere decir en forma analítica? Que los vectores A y B son vectores en 3 dimensiones. Recuerden, ¿cierto? Porque recuerden que estamos hablando de vectores que están definidos en R3. Entonces, ¿cómo se halla en forma analítica? ¿Quién me dice qué es esto? Los componentes de los factores, ¿no? Ajá. Una matriz, ok. Componentes, casi. Recuerde que matriz se escribe así. Cuando usted lo escribe en barras, Determinante. determinante. De forma analítica, el vector producto cruz se halla como el determinante obtenido por los vectores A y B, pues en términos de las componentes. Entonces, por eso cuando usted lo hace, como dijeron por allá, por cofactores, yo no sé si ustedes recuerdan que es menor un cofactor, pues el determinante se halla por filo columna y es el elemento por el menor IJS, ¿cierto? Por el cofactor. Entonces, dicho de otra manera, esto es I que multiplica, elimina fila columna A, Y, B, Z, ¿cierto? Menos B, Y, Z. Menos J. ¿Por qué menos J? Porque la posición donde está J es posición impar, ¿cierto? Es menos J. Que multiplica al determinante que queda de eliminar la fila columna, o sea, AX, BZ, menos BX, AZ. Más K, ¿cierto? Eliminamos fila columna por el determinante que queda. ¿Y por qué más? Porque está en posición par. Fila 1, columna 3. 1 más 3, 4. ¿Cierto? Entonces K multiplica AX, BY menos BX, AY. Este es cuando usted obtiene el determinante en forma analítica. ¿Sí? Sin embargo, también hay una expresión cuando lo trabajamos en forma geométrica. Ustedes me dirán, profe, en física, ¿con cuál le trabaja? Recuerde que con las dos. En forma geométrica usted lo trabaja para visualizar de esa manera, pero en general es mejor trabajarlo en forma analítica para poderlo tener y verlo fácilmente, al menos para tener los datos y los resultados. ¿Sí me voy a entender hasta ahí? Chicos, un momento. Profe,
Está ahí. Entonces, que cuando vamos a empezar a ver el que tenemos por acá, ya empezamos a darle forma, ¿cierto? Por ejemplo, aquí el campo, ¿en qué dirección está? El campo vectorial, ¿en qué dirección estaría? Mire que le mueve hacia arriba, ¿no? Z. Z. De Z, correcto. ¿Y el vector velocidad en qué dirección va? En ¿Qué? dirección de J, ¿sí o no? ¿Cierto que sí? Perfecto. Sí. Bien hasta ahí. Entonces ya usted empieza a ver que es más sencillo trabajarlo de manera analítica. Pero para usted verlo ahí, digamos, en el papel, ¿cierto? Es más fácil verlo de manera geométrica. Entonces, en forma geométrica, recuerde que en forma geométrica su vector tiene dos cosas. Se caracteriza porque tiene magnitud y dirección. ¿Cómo se halla la magnitud del producto cruz A cruz B? Como la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo entre los dos vectores. O sea, usted va a hallar así la magnitud. Ojo, y como esto es una magnitud, eso quiere decir que este ángulo está restringido o no. ¿Por qué? Porque aquí el seno me tiene que dar positivo. ¿Sí o no? Si me tiene que dar positivo, eso quiere decir que el ángulo entre los dos vectores solo puede estar entre 0 y 180. ¿Bien? O sea, en el primer y segundo cuadrante. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Y la dirección, la que uno dice que cumple la regla de la mano derecha. ¿Sí recuerdan la regla de la mano derecha? Chicos, todos ustedes que Pues la verdad trabajan. no. No, que dice que coloque los dedos de su mano derecha sobre el primer vector, ciérralos buscando el segundo vector en el ángulo más pequeño entre ellos, y hacia donde apunta el dedo gordo de su mano derecha es la dirección del vector producto cruz. Vamos a verlo de una manera simple. Bien, yo trato de como dibujarlo en R3 es un poco complejo para uno, ¿cierto? Y poderlo visualizar, pues primero piensa uno en el plano. Supongamos que nosotros tenemos dos vectores de R3 en el plano. ¿Cómo hago que dos vectores de R3 estén en el plano? Haciendo que una de sus componentes sea 0. ¿Sí o no? Eso indicaría, supongamos que estos dos vectores están en el plano XY. Y usted diría, profe, ¿eso se puede hacer? Sí, claro. ¿Qué es lo que uno hace en física? Se lo voy a poner de esta manera. Paréntesis. Imagínense que estos dos vectores están en R3. Está en vector A y está en vector B. Están en R3. ¿Qué haría usted físicamente? Vale, a eso un mapa, es lo más sencillo. Simple. Cree un plano que contenga estos dos vectores. Y ese plano, entonces usted ya sabe que, por sencillez, ubica su eje X y ubica su eje Y y pare de contar. ¿Me hago entender o no? Chicos, ¿sí me hago entender o no? Sí, profe. Y miren que estos dos vectores estaban en R3. O sea, no importa que estén en R3, la idea es que usted, como siempre, con dos vectores no nulos, no parámetros, usted puede construir un plano. Pero al construir un plano, en ese plano es donde usted va a poner su sistema XY. ¿Cierto? Entonces, imagínense que nosotros tenemos acá mi sistema de ejes XY. ¿Cierto? Ahora sí, si esos dos vectores eran de R3, mire que yo hice que la componente Z, según mi eje, según mi sistema de ejes XY, ¿cuánto vale? 0. ¿Sí o no? Entonces, si eso usted ya lo ve de esa manera, ahora sí puede pensar hacia dónde debe ir el vector producto cruz. Note que el vector producto cruz debe ser perpendicular al plano formado por ellos dos. ¿Qué quiere decir eso? O que va en la dirección de Z, o sea, saliendo del tablero, saliendo de la pantalla, o en dirección de menos Z, entrando hacia la pantalla. ¿Sí es claro eso? Por eso es que ustedes, cuando están trabajando torques, ¿cierto? En estática, me imagino, ustedes juegan con las direcciones y lo ponen, si lo que se gira de una manera es positivo, que se gira de otra manera es negativo. Observe esto. Imagínese que usted coloca sus dedos de su mano derecha sobre el eje X. ¿Sí o no?
y los cierra buscando el eje Y en el ángulo más pequeño entre ellos. ¿Hacia dónde apunta el dedo gordo? ¿Y cómo se cierran los dedos? Note que los dedos se están cerrando según esta forma, ¿o no? ¿Eso qué quiere decir? Que hacia dónde apunta el dedo gordo, hacia afuera del tablero. Eso quiere decir que el vector Z está hacia afuera del tablero, hacia afuera de la tableta. ¿Me hago entender hasta ahí? O hacia afuera de la pantalla. Entonces es muy simple. Si yo voy a hallar el vector, la dirección, oígase, la dirección de mi vector A cruz B, ya me doy cuenta que la dirección es en dirección del eje Z, en dirección de K. ¿Es claro eso o no? Chicos, Sí, profe. ¿y cuál hubiera sido la dirección si hubiera puesto usted B cruz A? Menos K. Que no está correcto. O sea, iría es hacia adentro de la pantalla. ¿Sí? Entonces, ahí empieza usted a entender que si va hacia adentro de la pantalla o hacia afuera de la pantalla, uno juega con otra notación. Esta es una notación en donde usted tiene cómo es el sentido de giro, pero también hay una notación que se llama punto y cruz. ¿Sí? ¿Me hago entender hasta ahí uno? Entonces, lo que uno hace es que en el sistema de ejes, en el plano cartesiano, usted define lo que sería la dirección del vector según si entra o si sale del tablero. O dicho de otra manera, digámoslo, la dirección en el eje Z según cómo es el campo eléctrico, en este caso el campo magnético, perdón, ¿cierto? Digamos que este es mi eje X y este es mi eje Y. Si usted hubiera jugado con este acá, ¿hacia dónde daba? Haciendo la dirección de A cruz B, usted se daba cuenta de que iba hacia afuera, ¿cierto? Y si iba hacia afuera, es como si usted pudiera decir que ve un punto o no. Entonces uno decía, según la notación, algunos lo plantean así, que si es punto, sale del tablero, sale de la pantalla. Sí, en la notación, punto y cruz. Pero que si es cruz, entra a la pantalla. ¿Sí me va a entender con eso? No. Es punto, sale de la pantalla, cruz, entra a la pantalla. Es claro eso, muchachos. Chicos, Bueno, bien. Preguntas hasta ahí. Ahora sí, si hacemos un paréntesis, ya sabe usted que si tuviera dos vectores en el espacio, supongamos que este es A y este es B, ¿cómo sería el vector producto cruz A cruz B? ¿Qué haría uno? Pues simple, forme el plano con esos dos vectores, trazando rectas paralelas a ellos. Si usted traza entonces dos rectas paralelas a ellos, se da cuenta de que este sería el plano que forma. ¿Cómo sería el vector producto cruz? Ya sabe que el vector tiene una dirección que es perpendicular a ese plano, o sea que ese vector es de esta manera, perpendicular al plano. ¿Sí o no? O sea, sería así, donde ese vector me está cortando mi plano de esta forma, ¿cierto? Ya tendría que pensar cuál es el que estoy analizando, A cruz B o B cruz A. Si yo analizo A cruz B, si usted pone los dedos de su mano derecha sobre el vector A y lo cierra en la dirección de B, ¿hacia dónde va el vector producto cruz? Iría en esta dirección. Este es la dirección de A cruz B. Pero si yo hubiera analizado no A cruz B, sino B cruz A es este vector. Si es claro eso, y ahí ya usted estaría pensando en R3. Pero por eso en física la ventaja es que uno no se enreda tanto con eso, simplemente usted ubica un plano, que coja esos dos vectores, en ese plano llama el eje X y el eje Y ahí define el sistema. ¿Me hago entender hasta ahí? Chicos,
Bueno, Sí, profe. Listo. Ahora sí vamos con nuestro problemita, para entender un poco más sobre el movimiento de ese electrón en ese sistema. ¿Qué es lo que pasa? Según el problema que nosotros teníamos acá, entonces ya sabemos que yo puedo expresar mi vector campo magnético como una cantidad B que da la dirección de K. ¿Sí o no? Y yo puedo expresar el vector velocidad como una cantidad B que da la dirección de J. ¿Cierto? Ahora sí, aplique la ley de Lorentz. ¿Qué podríamos hacer? Hago una aclaración. No es necesario que usted tenga que hacer el determinante. ¿Por qué no es tan necesario que usted tenga que hacer el determinante? Porque ya sabe que las otras componentes valen 0. Recuerde que cuando usted hace el sistema o lo que es el producto cross, también hay esta forma donde es I, J, K. Como él cumple la regla de la mano derecha, I cruz J me da K. J cruz K me da I. K cruz I me da J. ¿Sí me va a entender? O sea, si usted sigue la dirección en el sentido de la mano derecha o en el sentido del movimiento del reloj, ¿cierto? La manecilla del reloj, se cumpliría esto. Es I cruz J me da K. J cruz K me da I, K cruz I me da J. Bien, eso es para analizarlo rápidamente. Si usted viene acá y vamos a hacer eso. Digamos que yo pongo acá mi sistema. Entonces vamos a ubicar el eje, sistema de ejes. ¿Hacia dónde iba el campo magnético? En dirección de Z, ¿sí o no? ¿Entra o sale? ¿Quién me dice? ¿Hacia dónde va el campo magnético? ¿Entra o sale? Sale. Sale. ¿Sí o no? El campo magnético sale. O sea, usted tiene su sistema, le está haciendo esto. Un campo magnético que sale de la pantalla. Así sería su campo magnético. ¿Bien? Mira, profe, ¿por qué lo hace separado más o menos a la misma distancia? Ah, porque estoy pensando en un campo magnético uniforme. Listo, ese es el campo magnético, el que he dibujado ahí con naranja. ¿Hacia dónde va el vector velocidad? ¿Hacia dónde iba la partícula? Usted tenía que acá está su partícula, ¿o no? El Y. Exacto, en dirección de Y. O sea, aquí está mi partícula y que ella se movía así en esta dirección. A ver, yo lo hago bien. Señores, si nosotros vamos a hacer la fuerza, sería QB cruz beta. Note que esto sería QB. Sería, si voy a sacar aquí estas dos cosas, recuerden que esto sería B en dirección J. Cruz beta en dirección K. ¿Sí o no? Como B y beta son constantes, yo las puedo sacar tranquilamente. Me quedaría V cruz, V beta por el producto cruz entre J y K. ¿Cuánto me da el producto cruz entre J y K? Y, ¿sí o no? O sea que esto me daría es V beta en dirección Y. O sea que la fuerza eléctrica estaría en esta dirección. Sí, señor, hacia allá va la fuerza eléctrica. ¿Cierto? ¿Sí notan eso o no? Entonces sígalo pensando. Si esto jala la fuerza, si la fuerza hace esto, ¿qué le hace a la carguita? La carga se mueve con una velocidad que va hacia arriba, ¿cierto? ¿O no? Chicos, y la fuerza la jala así, entonces ¿qué va a parar con la carga? Que en otro instante ya está moviéndose hacia allá, ¿o no? O sea, ha cambiado el vector velocidad. La dirección ya de la velocidad no sería así, sino que debería haber pasado con esa velocidad.
¿Que ya está cambiando o no? Chicos. Qué pena, ¿me podría repetir esa parte otra vez, por favor? Claro, mira lo que hicimos acá, para hallar la fuerza magnética, ¿cierto? Hicimos el producto vectorial entre ellas, entonces nos dio V cruz beta en dirección de Y. O sea, hacia dónde iba el vector fuerza, iba en la dirección del eje X, lo hay en rojo, ¿cierto? ¿Qué pasa con la fuerza sobre la carga? Si la carga se está moviendo hacia arriba, ¿cierto? Mira que la carga se estaba moviendo, un instante después hacia dónde estaba esa fuerza, esa carga. Ya no va a estar acá, sino ella ya no va a seguir así, no va a estar corrida o no. ¿Sí me hago entender? O sea, ya mi carguita ya no va a estar sobre el eje, pues directamente sobre el eje Y, no, ya ahora va a estar ligeramente corrida, ¿cierto? Entonces, si ella está corrida, ahora ¿qué le hace la fuerza? ¿Y qué debe estar pasando con la velocidad? La Mira, trae, ¿no? no lo atrae. Mira que, imagínate esto, la fuerza hizo eso a la carga, es como si le hubiera dado un pequeño empujoncito en esa dirección, ¿sí o qué? ¿Sí o no? Entonces mira que ahora la velocidad se está cambiando de esta manera. Y tú vuelves y aplicas el vector Q de cruz beta. ¿Hacia dónde debería ir el vector velocidad? Solo que en este caso ya tendríamos dos componentes. Tenemos una componente en X y tenemos una componente en Y. Pero, si tú lo analizas, te darías cuenta de que el vector fuerza ahora va en esta dirección. ¿Cierto? Tiene que ser perpendicular ¿a quién? Al vector velocidad y perpendicular al vector campo. Entonces, ¿qué me hace ese vector fuerza? Vamos a hacerlo bien. ¿Qué me haría ese vector fuerza? ¿Vuelve y la corre o no? No sé si alguien ya se está dando cuenta qué es lo que está pasando con esa carga. Entonces, otro instante, ¿dónde estaría la carga? Estaría por ahí acá. Posiblemente esté por acá. Pero su velocidad ahora va a ser de esta manera. ¿Cierto? Entonces, ahí viene una pregunta. Muchachos, ¿a qué tipo de movimiento se relaciona en el que hay un cambio en la dirección? Oígase, un cambio en la dirección de la velocidad. ¿Con qué tipo de movimiento está asociado eso? Circular. La aceleración. Circular. Correcto. Sí, señor. Eso es un movimiento circular. O sea que la carga empieza a hacer un movimiento circular. Sí, señor, correcto. O sea, aquí estaría su vector fuerza y la carga estaría haciendo un movimiento de esta manera. Pues, y continúa acá, llega acá y continúa haciendo la circunferencia. Ustedes me entenderán que no es fácil rayar acá. ¿Sí me hago entender? Chicos, preguntas. Muchachos. Bueno, No, profe, ahí yo creo que vamos bien. Perfecto. Lo malo es que ya está acabando la clase. ¿Sí? Entonces, ojo que aquí llega una conclusión interesante. ¿Cierto? Entonces, ahora sí vas el compañero que estaba preguntando ahora por cómo era la forma de las auroras. Mire eso, el movimiento de las cargas empiezan a darse por los, que las, digámoslo así, la radiación cósmica que empiezan a ingresar, empiezan a moverse de esa forma. Entonces pueden generar también lo que serían trayectorias elípticas en forma de hélice, cosas complejas, ¿sí? Entonces aquí uno se da cuenta de que la carga se mueve realizando una trayectoria circular. Ojo, ¿por qué una trayectoria circular? Porque tenemos un campo magnético uniforme. Si mi campo magnético no fuera uniforme, no sería circular, no sería una circunferencia como tal, sería más compleja. ¿Listo? Preguntas. Entonces miren que ya empezamos a ver cómo es la fuerza magnética sobre una carga en movimiento, ¿cierto?
ya tendríamos que ver cómo es la fuerza magnética sobre un hilo de corriente. O sea, ya no soy una cajita. Cuénteme. Pena interrumpirlo. Cuando usted se refiere a uniforme, se refiere es como a la distribución, en este caso, de los punticos de color naranja. Correcto. Sino que no solo la distribución, sino cuando uno dice que es uniforme, es en magnitud y en dirección. O sea, la magnitud es constante y la dirección se mantiene, no ¿Se cambia. refiere como a simetría o qué, profe? Sí, de alguna manera. ¿Sí me voy a entender? O sea, Sí, sí. pensando en un campo magnético uniforme, es decir, que el campo es constante en magnitud y constante en dirección. O sea, la dirección del campo no va a cambiar. Entonces, en el caso de nosotros, el campo magnético está siempre en la dirección hacia afuera, o sea, en la dirección de Z. ¿Sí? Y siempre va a tener la misma magnitud. Uno dice, profe, es que uno puede tener un campo magnético que varía en magnitud. Sí, claro. Uno puede tener campos magnéticos que varían no solo en magnitud, sino también en dirección. Pues pueden ser un poco más complejas. Pero para ir entendiendo aquí la cosa, empecemos primero con algo simple. ¿Sí me van a entender? Sí, profe, gracias. Perfecto. Chicos, dudas, preguntas, inquietudes. ¿Ninguna? Ah, bueno. Muchachos, Ay, entonces, qué arma. Por ahí le sale todas las ya dudas. la idea es que empecemos a ver cómo es el campo magnético, cómo es la fuerza magnética sobre un hilo de corriente, ¿cierto? Y ahí es donde vamos a entrar a lo que se llamará más adelante la ley de Biot y Savart, que es el análogo a la ley de Coulomb en electricidad. ¿Listo? O sea, que se me dirá, profesor, que hay una forma también compleja de hallar esos campos. Yo le diré, sí, señor. Pero hay una forma también simple. También hay una forma simple, una forma análoga que se llama ley de Ampère. Bien, pero vamos con calma. Listo, vamos entendiendo aquí cómo las cosas. Chicos, no, está. Hasta ahí vamos bien. Sí, está ahí. Listo, perfecto. Bien, muchachos, dejamos por hoy ahí, listo. Listo, profe, muchas gracias. Mucho gusto. Listo, Cuídense profe. bastante. Feliz Muchas noche. gracias, profe, que esté bien. Gracias, lo mismo. Feliz Bueno, noche. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Cuídense. Saludos, profe, gracias. Que Feliz descansen. noche. Luego. Descanse también. Gracias, lo mismo. Chao.